Hola, ¿qué tal? En este video, cómo crear y hacer un uso de los vectores. Un vector es un conjunto de datos en el que cada elemento pues contiene un valor. Es muy similar a un arreglo, pero más adelante vamos a ver cuál es la diferencia. Bueno, primeramente, para hacer uso de un vector en nuestro programa hay que hacer uso de la librería vector, incluyéndola en la cabecera del programa. La forma de declarar un vector es muy sencilla. Usamos la palabra reservada vector y dentro de los elementos de menor que y mayor que colocamos el tipo de dato que queremos que contenga nuestro vector. En este caso yo voy a hacer uso de valores enteros, pero de igual manera puedo usar flotantes o puedo usar caracteres. Y lo voy a nombrar como mi vector, y puede contener cualquier nombre que nosotros queramos. Y dentro de los paréntesis vamos a colocar el primer dato, es el número de elementos que va a contener mi vector, que en este caso yo coloqué 5, y tiene otra opción en la cual podemos inicializar cada uno de esos elementos con un mismo valor. En este caso es el número 15. Es decir, al inicio de mi programa, mi vector va a tener estos valores. Es decir, los 5 elementos van a contener un valor 15. Por ejemplo, podemos ver al momento de compilar el programa. Es decir, podemos ver que los valores son 15, los 5 valores. Esto quiere decir que inicialicé de manera correcta a mi vector. Bueno, entonces vamos a proceder a llenar esos valores del vector con unos valores que nosotros queramos. Para ello voy a hacer uso de una función que se llama llenar vector. Para llenar este vector, lo que voy a hacer es un ciclo. Como ya sabemos, en la informática iniciamos contando con el número 0. Es decir, mi vector tiene 5 posiciones o 5 elementos, pero no cuentan igual que como nosotros los humanos, no van del 1 al 5. Entonces sería del 0 al 4. Es decir, lo que para mí sería el elemento número 1, en realidad para el código sería el elemento número 0. Y por ende no existe el elemento número 5. Sería el elemento número 4, es decir, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Para ello mi función for va a inicializar en el valor 0 hasta que sea menor a 5, es decir, 4. Para ello voy a hacer uso de cada uno, voy a acceder a los elementos del vector de manera individual, como aquí se muestra, colocando el nombre de mi vector y entre brackets la posición o el elemento al que quiero acceder, que para este caso va a ser llenar el vector. Y de acuerdo a lo que vaya fluyendo el ciclo, esta posición va a ir aumentando hasta llenar completamente el vector. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es llenar ese vector y lo que va a hacer es sustituir los valores que ya tenía dentro, es decir, ya no van a valer 15. Entonces vamos a agregar los valores enteros para mi vector y me va a imprimir los 5 valores que yo agregué dentro del vector, que son sustituidos, están sustituyendo a los primeros valores de los que yo inicialicé. Bueno, otra característica importante de un vector y lo convierte en ventaja contra los arreglos es que yo puedo hacer uso de funciones, como por ejemplo puedo copiar los valores de ese vector haciendo una copia. Es decir, yo creo otro vector, que en este caso lo llamé copia, y lo voy a igualar a los valores que contenga mi vector. Aquí hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, al momento que yo declaro este nuevo vector en esta parte del código, lo que va a copiar son los valores en los que yo inicialicé el código, es decir, antes de correr la función insertar datos o llenar el vector. ¿Qué es lo que va a pasar? Ok, entonces cuando yo imprima la posición de mi copia en la número 0, por así decir, vamos a ver qué es lo que ocurre. Lleno mi vector con valores enteros y notamos que el último valor que me está entregando es un 15. ¿Por qué es un 15? Bueno, porque yo estoy accediendo
al elemento del vector copia, el cual lo copié desde este inicio. Pero ¿qué pasaría si yo en vez de inicializar ese vector al inicio, lo inicializo aquí en este punto? Es decir, al momento en que yo ya llené mi vector con los valores que yo quiero, pues ahora este valor de vector copia ya no va a tener los valores iniciales, sino los valores después del llenado. Es decir, si yo estoy accediendo, vamos a llenarlo primero. Si yo estoy accediendo a la posición número 0 o al elemento 0, tendría que imprimirme un 76. Y es correcto, me está imprimiendo los valores del vector 1 y la posición 0 o el elemento 0 del vector copia. Y lo hizo de manera correcta. Bueno, otra parte importante de los vectores es que podemos hacer uso de las funciones. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo la función imprimir, ya no estoy indicando el número 5, sino lo que estoy haciendo es usar una función que se llama mi vector. Bueno, mi vector es mi nombre, pero la función es .size y paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, me está entregando el valor o el tamaño que tiene actualmente mi vector. Es muy parecido a cuando usamos las cadenas string, que tiene funciones similares. De hecho, son muy parecidos. Bueno, ¿de qué me sirve esto? Bueno, aquí es donde entra otra de las características importantes de los vectores. Puedo hacer uso de una función que se llama pushback, que básicamente lo que va a hacer es insertar un valor en el último elemento de mi vector. Esta es una característica fundamental de los vectores, porque a diferencia de los arreglos, un vector es un arreglo dinámico. Es decir, no tiene que tener un valor fijo, sino conforme pasa el código, puedo ir aumentando o puedo ir disminuyendo el número de elementos que contiene mi vector. Y esto es muy útil al momento de hacer un programa. Entonces aquí es donde yo hago uso de la nueva función. Vamos a quitar el vector copia. Ok. Vamos a correr el código. Entonces, en un inicio de mi código, yo le di un tamaño de 5 a mi vector. Tiene un tamaño de elementos de número 5. Y ya vimos que estos valores que inicialicé en 15 ya los estamos sustituyendo al momento que nos pide los datos. Ok, ingresamos nuevamente los datos. Entonces ya estoy imprimiendo los datos, pero me está dando la opción de agregar un nuevo valor al final de mi vector. Es decir, puedo modificar el tamaño de mi vector. Es decir, yo le puedo poner un 67 y puedo seguir agregando valores hasta que yo me canse de hacerlo. En mi código se termina con un -1. Entonces en este caso mi vector ya creció. Mi vector no se quedó estático en un valor, sino al momento que yo le inserto un valor o un nuevo elemento, va a crecer mi vector. Por ende, ahora el tamaño de mi vector va a ser igual, va a ser mayor. Un ejemplo, hacemos aquí llamamos, colocamos una variable que se llame tamaño y le decimos que sea igual a mi vector punto size. Ok, e imprimimos tamaño. Vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí en teoría nos va a imprimir el tamaño que tiene actualmente el vector. Es decir, si yo ingreso mis valores del vector y yo no quiero agregar ningún valor, el último elemento que aparece aquí es el tamaño de mi vector, en este caso son 5. Ok, entonces vamos a ver qué pasa si agregamos más valores. Por ende, el valor que nos va a entregar la función size tendría que ser mayor. Ahora son 7 elementos los que conforman mi vector. Este es un claro ejemplo de cómo podemos expandir el tamaño de un vector sin dejarlo de manera estática. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias.